Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que, créanme, me tiene completamente intrigada y que sé que a ustedes también les va a encantar. Hoy vamos a adentrarnos en el apasionante y a veces impredecible mundo del drama, y sí, es un drama turco. Pero no cualquier drama, no señor. Este es un drama que involucra a dos nombres que resuenan en el corazón de muchos, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y por si fuera poco, este drama también incluye una mudanza y un arrepentimiento. El título lo dice todo, ¿verdad? Hande contacta a Kerem tras mudanza, arrepentida de vivir con Gamze. Uf, la tensión. Así que pónganse cómodos, porque les voy a contar todos los detalles que tengo, todas las teorías que circulan, y vamos a analizar a fondo este tema que está dando mucho de qué hablar entre los fans de la inolvidable serie Love is in the Air, y por supuesto, entre los seguidores de la vida de Hande y Kerem. Vamos a desentrañar este embrollo a ver qué hay de verdad, qué es especulación, y a especular un poquito nosotros también, ¿por qué no? Es parte de la diversión y de la pasión que nos despiertan estas historias. Pero antes de que empecemos a desvelar los secretos y a sumergirnos en este mar de emociones, y para que no se pierdan ni un solo detalle, quiero recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo. Aquí estamos siempre al tanto de las últimas novedades de Hande, Kerem, y todo lo que ocurre en el fascinante mundo de las novelas turcas. No se van a arrepentir. Se los aseguro. Bien, ahora sí adentrémonos en el drama. Como bien saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron la pareja estrella de Love is in the Air, la serie que nos robó el corazón a muchísimos de nosotros. Esa serie que nos hizo reír, llorar, soñar y sobre todo, creer en el amor. Y como suele suceder con las parejas en pantalla, la química entre Hande y Kerem fue tan intensa, tan palpable, que traspasó la ficción y se convirtió en una de las parejas más queridas del momento. El mundo entero estaba fascinado con ellos, y con razón, eran absolutamente adorables juntos. La forma en que se miraban, la manera en que se complementaban, la complicidad que irradiaban, era algo mágico. Pero, ¿qué pasó después de que la serie llegó a su fin? Pues, como suele ocurrir en la vida real, y en especial en la vida de las celebridades, las cosas pueden complicarse. La presión mediática, los compromisos laborales, la búsqueda de la privacidad. Todo esto puede afectar a una relación, por más sólida que parezca. Empezaron a surgir rumores, fotos, noticias y especulaciones sobre la vida sentimental de Hande, especialmente. Y aquí es donde entra Gamze, la amiga de Hande, que comenzó a ser una presencia muy cercana en su vida. Gamze, una figura constante, un apoyo en momentos de incertidumbre, una amiga incondicional. En algún momento se habló de una mudanza, de que Hande se mudaría a vivir con Gamze. Una decisión que en principio pareció natural y comprensible, dada la situación que Hande estaba atravesando. Ahora bien, la premisa de nuestro vídeo, el núcleo de la intriga que vamos a analizar hoy, es: Hande contacta a Kerem tras mudanza, arrepentida de vivir con Gamze. ¿De dónde sale esto? ¿Cómo surge esta teoría que ha encendido la chispa de la especulación en el mundo del fandom? Bueno, como les dije al principio, es un tema muy discutido entre los fans, y ha habido diferentes versiones, diferentes fuentes de información que han alimentado esta idea. Lo cierto es que tras algunas especulaciones iniciales, han circulado rumores que sugieren que Hande no estaría del todo cómoda con esta nueva situación, que no se estaría sintiendo tan bien viviendo con Gamze y que, atención, habría contactado a Kerem. Imagínense la situación. Después de una relación mediática intensa, con altibajos, con mucha presión por parte de los medios y los fans, ¿Hande buscando consuelo en Kerem? ¿Buscando consejo? ¿Buscando una amistad, una conexión que entendiera lo que estaba viviendo? ¿O quizás simplemente extrañándolo? Las preguntas son muchas, las posibilidades son infinitas. La mente de un fan nunca descansa. ¿Y por qué arrepentida? ¿Qué significa este término tan fuerte y, al mismo tiempo, tan cargado de emoción? Bueno, la interpretación más común, la que se desprende de los rumores y las especulaciones, es que Hande podría haberse dado cuenta de que necesitaba más espacio, más privacidad, o simplemente que vivir con Gamze no era lo que esperaba. Ojo, quiero dejar algo claro, no estoy diciendo que Gamze sea mala, ni nada por el estilo.
Gamze es una amiga, una persona que seguramente ha sido un apoyo invaluable para Ande. Simplemente la vida en pareja o en este caso, la convivencia, puede ser complicada, especialmente cuando hay personal. Edades diferentes, cuando hay hábitos distintos, y cuando se está bajo el constante foco mediático. La convivencia, incluso con la mejor de las intenciones, puede presentar desafíos. Y más aún, cuando esa convivencia está sujeta a la lupa pública. Ahora bien, ¿qué pruebas tenemos para sustentar esta teoría? ¿Qué indicios existen para pensar que Ande realmente contactó a Kerem tras la mudanza? Pues la verdad es que lamentablemente no hay pruebas concretas, oficiales, que podamos mostrar y decir, aquí está la evidencia, esto confirma la teoría. No hay declaraciones de Ande confirmando esto, ni fotos que demuestren un encuentro, una llamada o un intercambio de mensajes. Sin embargo, el mundo del entretenimiento turco es un universo muy particular. Los fans y los medios suelen estar muy atentos a cualquier detalle, a cualquier gesto, a cualquier publicación en redes sociales. Y es precisamente en las redes sociales donde se han encontrado algunas pistas, pequeños fragmentos que analizados con detenimiento podrían sugerir algo. Por ejemplo, se han analizado los me gusta de Ande en Instagram. ¿A quiénes les da me gusta? ¿A qué publicaciones reacciona? Se ha prestado atención a las personas que sigue. Y también se ha puesto atención a los comentarios que hace en fotos o vídeos de Kerem. Este tipo de análisis es, por supuesto, muy sutil, muy subjetivo, y puede ser fácilmente malinterpretado. Un me gusta en una foto no significa necesariamente que haya una reconciliación en puerta, o que Ande esté arrepentida de algo. Tampoco podemos asumir que un comentario en un vídeo sea una declaración de intenciones. Pero en un contexto donde todo está en duda, donde hay rumores que circulan, donde la curiosidad de los fans es inagotable, pues, cada detalle, por pequeño que sea, cuenta. Cada interacción en las redes sociales se convierte en un posible indicio, en un pequeño eslabón de la cadena de especulaciones. Otro punto importante y que siempre se analiza con lupa en el mundo de la farándula, es el lenguaje corporal. Se dice que una imagen vale más que 1000 palabras, y esto es aún más cierto en el mundo de los famosos. Si se analiza la actitud de Ande en eventos públicos, en entrevistas, en las pocas apariciones que ha hecho desde la mudanza, se puede percibir cierto cambio. Un cambio que para algunos podría interpretarse como tristeza, como soledad, como melancolía, o como una profunda reflexión sobre su situación personal. Nuevamente esto es subjetivo y cada persona tiene su propia interpretación, su propia manera de leer las emociones ajenas. Pero es innegable que los gestos, las miradas, la postura corporal, pueden transmitir mucho más de lo que las palabras pueden expresar. Por supuesto, hay que ser cautelosos con este tipo de análisis. El lenguaje corporal puede ser malinterpretado, manipulado, o simplemente estar influenciado por factores externos como el cansancio, el estrés, o la situación del momento. No podemos sacar conclusiones definitivas basándonos únicamente en el lenguaje corporal. Pero es un elemento más que se suma a la ecuación de la especulación. En resumen, la idea de que Ande contacta a Kerem tras la mudanza, arrepentida de vivir con Gamze, es una teoría que se basa en rumores, en especulaciones, y en el análisis de detalles muy pequeños. No hay pruebas irrefutables, no hay documentos que lo confirmen. Pero la posibilidad existe y eso es lo que mantiene viva la llama de la curiosidad de los fans. Y por supuesto el hecho de que ambos, Ande y Kerem, no hayan negado rotundamente estos rumores, también alimenta la especulación. Si fueran completamente falsos, ¿no habrían salido a desmentirlos de manera clara y contundente? La ausencia de una negación rotunda puede ser interpretada como una señal de que hay algo de verdad en todo esto. Además de todo esto, hay que tomar en cuenta que Ande y Kerem son seres humanos, con sentimientos, con miedos, con sueños. Han pasado por mucho y es comprensible que busquen apoyo en las personas que aman, que respetan y que conocen bien. La fama, la presión mediática, la constante exposición pública, todo esto puede ser muy agotador, muy demandante. Y es natural que en momentos de vulnerabilidad, busquen refugio en aquellos que les brindan seguridad y comprensión. ¿Y quién mejor que una persona que ha compartido una experiencia tan intensa, tan única, como la que compartieron Ande y Kerem? Ahora, ¿qué implicaciones tendría todo esto? ¿Qué significaría si esta teoría fuera cierta? Bueno, si Ande realmente contactó a Kerem, estaríamos hablando de un giro inesperado en sus vidas. Podríamos estar ante una posible reconciliación,
O al menos, ante la posibilidad de que ambos se apoyen mutuamente en este momento. Podríamos estar ante el resurgimiento de una amistad, de un vínculo que a pesar de las circunstancias, sigue vigente. Quizás después de todo el amor que surgió en Love is in the Air no haya muerto sino que estela. Tenté esperando el momento adecuado para resurgir con más fuerza que nunca. O quizás simplemente Ande buscó consejo y apoyo en alguien que la comprende, en un amigo, en un confidente. ¿Y qué opinan ustedes? ¿Creen que hay algo de cierto en todo esto? ¿Creen que Ande realmente contactó a Kerem? ¿Creen que la mudanza con Gamze resultó ser diferente a lo esperado? ¿O creen que son solo rumores sin fundamento alimentados por la fantasía de los fans? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encantaría leerlas y debatir sobre ellas. Quiero saber qué piensan, cuáles son sus teorías, qué detalles han notado, y qué es lo que más les intriga de todo esto. La conversación está abierta. En definitiva, el drama turco siempre nos sorprende, y este caso no es la excepción. Hande Erçel, Kerem Bürsin, Gamze, una mudanza, arrepentimiento. Todos los ingredientes para una historia apasionante. Lo cierto es que mientras no haya confirmación oficial, todo seguirá siendo especulación. Pero mientras tanto nosotros los fans seguiremos soñando, analizando y debatiendo sobre todo lo que pasa en la vida de nuestras estrellas favoritas. Seguiremos buscando pistas, analizando gestos, interpretando miradas. Porque al final es esa pasión por las historias, esa curiosidad por la vida de los demás, lo que nos une y nos hace disfrutar de este fascinante mundo del entretenimiento. Espero que este vídeo les haya gustado, que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de los rumores y las especulaciones. Hemos analizado la supuesta conexión entre Hande y Kerem después de la mudanza, y las posibles razones detrás de todo esto. Recuerden que esta es una interpretación, basada en información disponible en Internet, en las redes sociales, y en los rumores que circulan entre los fans. No hay verdades absolutas, solo posibilidades. Muchísimas gracias por ver el vídeo, por estar aquí, por compartir sus opiniones. Me encanta leer sus comentarios, saber qué piensan, y debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan. Son ustedes, la comunidad de fans, los que hacen posible este canal. Y por último, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, y suscríbanse al canal para no perderse ningún contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Y hasta la próxima con más drama turco. Chao.